Listo, buenas tardes, compañeros, profesor Leal. En cumplimiento de la actividad final de esta asignatura de constitucional en la especialización de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, yo me permitiré hacer un breve análisis frente a un tema que converge en lo que nosotros conocemos como derecho laboral administrativo o derecho de la función pública. Para ello, pues digamos que utilizaremos como un marco general el tema de carrera administrativa, que está regulado en la Ley 909 de 2004, reglamentado también en decretos de la función pública como el 1083 de 2015. Y para ello, pues traje a colación un caso que pues ocurrió en la entidad en la que yo trabajo. La entidad en la que yo trabajo es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Yo funjo allí como coordinador del área de talento humano y digamos que dentro de las varias situaciones administrativas que allí se revisan, me llamó la atención una relacionada con una acción de tutela que en sede del Tribunal del Distrito Superior de Bogotá, en su sala civil, se resuelve en favor de un exfuncionario que fue desvinculado por conducto de el uso de una lista de elegibles en desarrollo de un concurso público de méritos. Entonces, como primera idea, como para entrar en materia, tenemos que el análisis, digamos, el análisis principal, como lo mencioné, se afinca en un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, en donde un funcionario que para el caso académico o para efectos académicos denominaremos Pedro Uribe, interpone una acción de tutela en contra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en contra de Colpensiones, de la EPS Sura, relacionada, como lo dije, con su desvinculación en un cargo de provisionalidad, mientras se encontraba, que eso digamos es el argumento principal que utilizó el accionante por vía de esta acción constitucional, por su condición de salud especial. Entonces los antecedentes es que él ostentaba un cargo de profesional especializado. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA se hace parte de un concurso público de méritos que lidera la Comisión Nacional del Servicio Civil como entidad rectora de los temas relacionados con concursos públicos y con la carrera administrativa en Colombia. Y el cargo que ostentaba esta persona, digamos que pues fue susceptible de este concurso. Se surten todas las etapas que contienen este tipo de concursos públicos o este tipo de convocatorias, y digamos, de la conclusión es que se emite un acto administrativo por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil en el que se conforma una lista de elegibles. Conforme a esa lista de elegibles, pues la UPRA, la Secretaría General, emite un acto administrativo de nombramiento y en consecuencia declara la insubsistencia del cargo que ocupaba el aquí accionante, que para efectos académicos dijimos es de apellido Uribe. En ese orden de ideas, él interpone una acción de tutela por considerar que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la salud, al mínimo vital, la seguridad social, una vida digna y a su dignidad humana. Esto por considerar que él se encontraba en una condición de salud, de hecho llevaba ya 180 días continuos incapacitado, y considera que esta situación, digamos, especial, lo vinculaba o de alguna manera lograba que pues hubiera una estabilidad laboral, y lo que él buscaba era que la entidad lo reintegrara en un cargo similar y le garantizara pues su protección en el sistema de seguridad social integral. En ese orden de ideas, pues en primera instancia el juez de tutela falla en contra del aquí accionante, interpone el recurso, o más bien impugna ante el Tribunal Administrativo, ante el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, y el tribunal encuentra que, digamos que hace dos análisis. El primero, que en efecto, aunque la acción de tutela no es el medio eficaz judicial para defender los intereses de quien alega se están vulnerando sus derechos fundamentales, lo cierto es que aquí, por dos elementos principales, un peligro inminente o un perjuicio irremediable, y por considerar que la acción ordinaria que él puede utilizar, la cual sería un medio de control, acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de aquel acto administrativo que lo declara insubsistente, no cumple, o de pronto no es, digamos, no es como que de alguna manera no
es garantista de sus derechos laborales, por cuanto sabemos nosotros que en la práctica un proceso de esta índole pues puede demorar no solo varios meses, sino incluso años. Entonces, esos dos elementos fueron los que le llevaron al juez de tutela en segunda instancia establecer que la acción de tutela era el medio idóneo para poder entrar a hacer el análisis que el tribunal en efecto realizó. Entonces, en esa medida, el tribunal en efecto determinó que sí había una vulneración a su estabilidad laboral reforzada, por cuanto la entidad tenía que realizar acciones afirmativas que garantizaran, por esa situación excepcional, garantizaran que en su momento o ahora exfuncionario o servidor público, por lo menos tuviera acceso a la seguridad social. Entonces, el tribunal ordena que en efecto en un término de 48 horas, la entidad UPRA deberá reintegrar o reubicar al exfuncionario o servidor público en un cargo de igual naturaleza o superior naturaleza, que además de eso, pues deberá garantizar la afiliación al sistema de seguridad social. En ese orden de idea, pues hasta que, digamos, cese las afectaciones de salud y teniendo en cuenta que además de eso, esta persona tenía a cargo un menor de edad. Lo que se concluye allí entonces es que se evidencia que si bien aquí existe un derecho constitucional al mérito de la persona que resultó elegible en el concurso público que llevó a cabo la Comisión Nacional de Servicio Civil, que debía ser nombrado, eso no quería decir tampoco que la UPRA se eximía o que la entidad pública se eximía de generar acciones afirmativas que garantizaran de una u otra manera que existiera una protección de sus derechos fundamentales, reitero, su derecho a la salud, su derecho a la dignidad humana y sobre todo su derecho a la estabilidad laboral reforzada, por lo menos mientras que culminaba su tratamiento médico y además de eso se seguía cotizando a su fondo de pensiones. Entonces digamos que son esas medidas afirmativas, la Corte las señala como aquellas medidas que, pese a que entran en colisión dos derechos, uno por parte del elegible y otro por la persona que estaba en provisionalidad, se debe nombrar al elegible porque pues, es un principio constitucional el mérito, pero también debe existir una responsabilidad en cuanto a que en esos casos especialísimos donde hay una debilidad manifiesta y que se configure digamos, esa categoría de estabilidad laboral reforzada, pues la entidad tiene una responsabilidad importante allí. Esto es importante mirarlo a la luz digamos, por lo menos tres sentencias que la misma sentencia del tribunal cita. La primera es la sentencia T-186 de 2013, la sentencia SU 446 de 2011 y una sentencia del Consejo de Estado en la que la sentencia del Consejo de Estado, permítanme, del 20 de junio de 2012, sentencia con radicado 2011-47601. La sentencia SU, digamos que es una sentencia de unificación que, digamos, en armonía con lo que dice la sentencia T-186 de 2013, establecen específicamente lo siguiente. Lo primero es que el mérito prevalece, ¿sí? El sistema de carrera administrativa y todo el sistema de acceso al empleo público debe garantizarse y se debe garantizar por los principios del mérito, la oportunidad y los provisionales tienen frente a este tipo de concursos una estabilidad relativa. Sin embargo, pues se reiteran estas dos sentencias que los provisionales que tengan esas circunstancias especiales, pues tienen una estabilidad laboral relativa y por lo tanto las entidades a las que pertenecieron o pertenecen deben adoptar, como se ha dicho a lo largo de este análisis, acciones afirmativas porque se constituyen como unos sujetos de especial protección. Como vimos en la decisión del tribunal, se ordenó su reubicación, ¿sí? La UPRA en últimas pues no tenía la forma de reubicarlo porque tiene una planta de personal pequeña y no habían cargos equivalentes en donde pudiera ubicarse. Sin embargo, lo que sí se vio es que se logró garantizar el tema de la seguridad social. Y la sentencia del Consejo de Estado, pues esa sentencia hace referencia a que, no obstante que existen otros medios de defensa judicial, es decir, que existe la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que por vía de tutela se pueden demandar también los actos administrativos que, como se dijo, su juez natural vendrían a ser los jueces del contencioso administrativo, pero el juez de tutela, digamos que prevalece en los casos especiales. Entonces este era un caso que quería traerles acá a colación relacionado con ese tema de carrera administrativa. Digamos, son particularidades distintas a la lógica del derecho laboral del sector privado.
y digamos que merece un especial estudio. Y lo que vemos aquí es que pues todos esos derechos fundamentales, todo lo que se empezó a esgrimir desde la Corte Constitucional como Estado Social de Derecho, derechos y derechos fundamentales, pues empiezan también a tener cabida en el espectro del empleo público en Colombia. Entonces, muchas gracias y feliz tarde.